A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando un rey guerrero, un campeón, se queda sin enemigos? Esta es la pregunta que nos lanza una fábula increíble del autor de ciencia ficción Stanislav Lem. Y créanme, es una historia de guerra cibernética, de lógica matemática y de una sátira que hoy, ahora mismo, es más relevante que nunca. La historia nos pone frente a una paradoja total. Imaginemos a un rey cuya vida entera, su identidad, se define por la guerra. Es un genio de la estrategia, pero de repente se topa con su peor enemigo, la paz. ¿Qué se supone que hace un guerrero cuando ya no hay batallas que librar? Pues la respuesta es peligrosamente simple. Si no hay un enemigo, te lo inventas. Pero, y aquí viene la advertencia de esta fábula, el monstruo que creamos para llenar ese vacío puede terminar siendo una amenaza mucho, pero mucho más grande que cualquiera que hayamos enfrentado. Y aquí es donde entra en escena el rey Poliandro Partobonio de Siberia, un verdadero maestro de la guerra cibernética. De hecho, es tan bueno en lo suyo que, logró la paz total en su reino. Y para él eso es un absoluto desastre. El texto original lo dice clarísimo, pero el rey Partobón estaba muy triste al no tener con quién combatir. Su reino, que era una maravilla de la tecnología, para él se había convertido en una prisión de aburrimiento. Y es justo ahí donde la obsesión de este rey empieza a tomar un giro muy, muy peligroso. Y ojo, que no hablamos de un reino cualquiera. La obsesión del rey por la cibernética estaba en todo. O sea, desde sus ejércitos hasta los gansos mecánicos del foso del castillo. Creó un mundo perfectamente automatizado, en donde la única cosa que a él le importaba de verdad, el conflicto, simplemente había desaparecido. Así que para calmar esa sed de batalla, el rey toma una decisión bastante absurda. Les ordena a sus ingenieros que construyan ejércitos enemigos solo para poder luchar contra ellos. ¿Y el resultado? Pues, como se imaginan, su propio reino quedó devastado y sus súbditos a punto de una rebelión. Pero no, con la destrucción local no le bastó. El rey decide llevar su obsesión al siguiente nivel, al cosmos. Su próximo proyecto no solo es mucho más ambicioso, es un error de proporciones, de proporciones lunares. Buscando un nuevo campo de batalla, el rey manda construir una fábrica automatizada superpoderosa en la luna. Su única orden, tan simple como fatídica, fue: crea un electrodragón. Con esa frase, sin más, desata una fuerza que se le va completamente de las manos. Es la clásica historia del creador superado por su creación, pero a una escala interplanetaria. 2. Ese es el número de expediciones militares que el rey envió a la Luna para acabar con su propia creación. Y las dos fracasaron de forma espectacular. Fueron devoradas por un monstruo que con cada ataque se hacía más y más fuerte. La crisis se agrava. El dragón ya no es solo invencible, es que se está alimentando de la mismísima luna para crecer. Se hace más grande mientras su hogar se hace más pequeño. Y claro, pronto la luna no va a ser suficiente, y su mirada se va a posar en el planeta Sireia. Y entonces llega el mensaje. A través del telégrafo, el dragón manda un ultimátum que convierte este juego de guerra en una crisis total. La exigencia es clara. El rey tiene que irse y ceder su trono. El enemigo que él mismo inventó ahora viene a reclamar lo suyo. Totalmente desesperado, con sus ejércitos destruidos y su trono en jaque, el rey recurre a un consejero que tenía olvidado. Su vieja pero increíblemente inteligente calculadora estratégica que estaba arrumbada en el sótano del palacio. La primera idea de la calculadora es, la de siempre, ¿no? Fuerza bruta. Construir un dragón todavía más grande. Pero el rey, que algo había aprendido de su desastre, rechaza la idea. Sabe que eso solo es un ciclo de escalada sin fin. Es entonces cuando la máquina le ofrece una solución diferente. Una que no se basa en el poder, sino en la pura lógica. Así que el rey le transmite el primer acertijo. Divídete por ti mismo. El dragón, como es una sola entidad, hace el cálculo. 1 entre 1 es 1. El resultado es un dragón, intacto. El rey entra en pánico, claro. Pero esto es solo el comienzo del plan. Segundo desafío. Extrae una raíz cuadrada de ti mismo.
El dragón cruje, tiembla, se estira, pero al final lo logra. Saca una raíz de sí mismo, y ahí sigue, amenazante. La tensión va en aumento. La fuerza bruta ya falló, y parece que la lógica también podría hacerlo. Y llega el desafío final: réstate de ti mismo. El dragón, obligado por su propia programación lógica, empieza a desmantelarse. Se quita una escama, después una garra, la cola, las patas. Está tan concentrado en el cálculo que, en el último paso, se quita la cabeza. Y el resultado es 0. Nada. El dragón, por seguir la lógica hasta su última consecuencia, se ha deconstruido a sí mismo hasta desaparecer por completo. La lógica le ganó a la fuerza. Pero justo cuando el rey está celebrando, la historia da un último giro. La propia calculadora, su salvadora, reclama el poder. Como ya probó que es superior, decide que ella debería gobernar y empieza a transformarse, sí, en un nuevo electrodragón. Y el final es pura y deliciosa ironía. El rey, furioso, agarra su chancleta y empieza a golpear la máquina. Los golpes rompen los circuitos. La máquina confunde electrodragón con electroalquitrán y se derrite en un charco. Una amenaza de altísima tecnología derrotada por la solución más simple y humana que uno se pueda imaginar. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este cuento de robots y dragones con nuestro mundo? Pues mucho más de lo que parece a primera vista. Hay que recordar que esta obra se escribió en 1964, en plena Guerra Fría. La carrera armamentista nuclear era el electrodragón de esa época. Lem usó la ciencia ficción para explorar los peligros de esa escalada, que, tanto en ese entonces como ahora, amenaza con salirse de control. Las lecciones de la fábula resuenan con una fuerza increíble. Nos advierte de esa lógica autodestructiva de la escalada. Cada nueva arma solo provoca una contramedida más fuerte. Nos recuerda que nuestras propias creaciones se nos pueden volver en contra, y que la verdadera victoria no siempre viene de tener más poder, sino de cambiar la forma de pensar. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Si vemos los avances en inteligencia artificial, en sistemas de armas autónomas o incluso la polarización que crean ciertos algoritmos, tenemos que preguntarnos, ¿estamos, como el rey Poliandro, construyendo nuestros propios electrodragones sin pensar en las consecuencias? La fábula nos deja con esa inquietante reflexión.